Mira, te estamos molestando porque aunque el debate del tema tabaco desde el punto de vista legislativo terminó, creo que esto va a continuar en otros planos, ¿verdad? Entonces, José, te estábamos molestando porque creo que hay un problema de información sobre qué pasa con el tabaco, el pulmón y el Paraguay. Y vos sos neumólogo, o sea, médico del pulmón. Tengo dos preguntas, pero son diferenciadas. Primera pregunta, desde el punto de vista médico, los riesgos. Y segunda pregunta, el aspecto estadístico. Así que empecemos con lo primero, mi querido José. Tabaco, o sea, cigarrillo y pulmón. Bueno, desde el punto de vista médico, bueno, históricamente sabemos nosotros que los efectos nocivos del cigarrillo, no solo en el pulmón, sino en el corazón, ya los conocemos hace mucho tiempo, Enrique. Vos sabés que desde los primeros trabajos allá por los años 30 que relacionaban el cáncer de pulmón con el tabaco, hasta el primer ensayo clínico realmente grande, 1954, la evolución de la evidencia científica hacia los riesgos del tabaco para enfermedades respiratorias es bastante conocido, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de eso, hablamos de riesgo relativo, ¿verdad? Vos sabés que en términos científicos, el término que utilizamos nosotros es de riesgo relativo. Eso significa cuántas veces es más probable que una persona que fuma tenga una determinada patología, ya sea respiratoria o cardiológica, ¿verdad? Y bueno, y esos son los números que son los que hoy se manejan a nivel mundial en cuanto a los efectos del cigarrillo, que creo que mayormente son todos muy conocidos, ¿verdad? Claro, a ver, José, no, yo creo que, y mira lo que te voy a decir, o sea, los que vimos la película El Informante y que después a raíz de la película Informante, digamos, tratamos de estudiar un poquito el tema, sabemos que efectivamente, digamos, el cigarrillo, el producto cigarrillo tiene un producto que genera adicción, que es nicotina, y otro producto que genera combustión, que es alquitrán, que es cancerígeno. Y sabemos además que tiene algunos otros componentes, saborizadores, etcétera, etcétera, que eventualmente pueden, digamos, agravar el asunto del alquitrán. Digamos, eso creo que está suficientemente documentado para que no haya discusión. Ahora, vos agregás un elemento que a mi juicio es el elemento decisivo, y yo te agradezco mucho que seas vos el que lo haya dicho, ¿verdad? Y es, pero esto tiene un riesgo relativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el que fuma sabe que se expone a ese riesgo, pero ese riesgo no necesariamente se concreta. ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo disparate? Es así. En términos científicos, epidemiológicos, se habla de riesgo relativo. Es decir, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, el riesgo relativo de una persona que fuma es de aproximadamente 5 veces más que una persona que no fuma. Pero como vos decís, ese riesgo, lógicamente, el que lo consume lo sabe. Claro. Ahora, José, tenemos que derivar al tema estadístico. Y después te voy a explicitar por qué me parece importante esto. Vos sabés que yo estuve pidiendo hoy al diputado Raúl Benítez información numérica, fáctica, sobre cómo este riesgo se traduce en números en Paraguay. Y tengo que decir que lastimosamente Raúl solamente me pudo proporcionar en la entrevista que fue al aire en ABC Carinal información internacional, no paraguaya. Y cuando le llamamos a Iván Ojeda sobre la información paraguaya con respecto al impacto, el director del Instituto Nacional de Estadística confirmó que no hay esa información. No por lo menos en el Instituto Nacional de Estadística. Lo que tenemos son estadísticas de consumo, pero ninguna de qué número de gente o qué porcentaje de paraguayos sufre este riesgo relativo. Y entonces nos encontramos con que se están tomando decisiones sin números, sin base estadística. José, ¿qué opinas? Bueno, sí, escuché esta mañana la entrevista al señor Iván. Sí, la encuesta que hizo el INE fue una encuesta de factores de riesgo, donde solamente se preguntó si uno fumaba o no fumaba. Los números que vos me estás preguntando
Hay dos trabajos, Enrique, hay un trabajo en el 2014 y otro trabajo en el 2018, uno de ellos publicado en una revista latinoamericana, no recuerdo exactamente si era una revista peruana o una revista argentina, y la otra fue la otra publicación fue en el 2018. Esos estudios estuvieron representados por Paraguay por la doctora Felicia Cañete y el doctor Guillermo Sequera, en los cuales los números que conocemos hoy de esos trabajos son los que eventualmente son los que habrás escuchado, ¿verdad?, de parte de los diputados que presentaron el proyecto, ¿verdad? En particular, el proyecto no lo conozco porque no llegamos a participar nosotros de ningún pedido de informe ni nada, pero creo que los únicos trabajos que tenemos son esos dos que te estoy citando. Claro, y nosotros acá con Iván me estuvo ayudando esta tarde y pero voy a explicar por qué te voy a mostrar lo que te voy a mostrar. No estoy diciendo que el material que te vamos a mostrar no corresponde ni nada. Pero, Iván, ¿podemos poner un poco lo que... esto que estamos viendo, los beneficios de aplicar políticas públicas de control del tabaco, como se puede observar, esto, digamos, pasó el filtro del Ministerio de Salud. Pero, mi querido José, el autor real de esto no es ningún instituto paraguayo, sino el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Ahí podemos pasar la segunda. Y este instituto, José, es argentino, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica a la investigación, en realidad un instituto accesorio, una ONG en síntesis, que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ahí estamos, Iván, gracias. Creo que la exposición es suficiente. ¿Por qué te muestro esto? Porque a mí me preocupa mucho que nuestro país trabaje con interpolaciones de documentos que no se produjeron en Paraguay y que no reflejan la realidad paraguaya. Y que el Congreso de la Nación Paraguaya sea inducido por presión a tomar decisiones que no tienen absolutamente ningún punto de contacto con la realidad paraguaya, mi querido José. Y yo entiendo la preocupación médica, pero el legislador tiene que mirar otros elementos también. Entonces, ¿tenemos números propios? No. Entonces, tenemos Felicia Cañete, Guillermo Sequera, y se usó este material que te acabo de exponer, uno de los que se usó, y no es paraguayo. O sea, perdón, pero no es paraguayo. Pero los números que se usaron en ese trabajo sí son paraguayos, Enrique. Cuando se hacen estos trabajos multinacionales, se utilizan datos estadísticos de cada país, y hoy por hoy la mayor fortaleza de los ensayos clínicos son justamente los que se denominan multicéntricos o multinacionales. Y bueno, yo no hice el trabajo, no quiero meterme en un tema que no conozco. Creo que el doctor Guillermo podría explicar mejor. Los datos salieron del Ministerio de Salud y fueron utilizados en esos trabajos como datos provenientes de Paraguay. Y desde ahí que sale ese número que vos conocés y que todos mencionaron varias veces, del 12% de todas las muertes pueden ser atribuibles al tabaco, ¿verdad? Esos son datos epidemiológicos, Enrique, que salen de revisar las historias clínicas y ver efectivamente qué porcentaje de pacientes que fallecieron por determinada enfermedad tenían como hábito el consumo de tabaco. Claro. Y de ahí salen, estimo yo, que los números que están en ese trabajo, ¿verdad? Pero otros estudios nacionales realmente de impacto no los tenemos. La realidad es que en nuestro país tenemos muchos problemas para la realización de ensayos clínicos y estudios por el tema muchas veces de financiación, y aún más cuando se trata del tabaco, que son temas delicados, y vos lo sabés. Entonces, sí, siempre hay un déficit de información. Creo que de esto hablamos muchas veces en la pandemia, de los déficits de información, no solamente para estas enfermedades respiratorias, sino que para múltiples enfermedades en nuestro país. Claro, José, no te robo más tiempo y te agradezco enormemente la gentileza y te agradezco enormemente esta conversación fantástica que estamos teniendo. Yo a la doctora Felicia Cañete no la conozco, ¿verdad? Pido disculpas, mañana seguramente la vamos a llamar, para Guillermo obviamente sí. Y una de las cosas que yo tuve que hacer por la responsabilidad que él tenía oficial es estudiar mucho su currículum.
y ver un poco el tipo de trabajo en el que él está desarrollando su actividad profesional. Y te prometo que mañana le voy a llamar porque yo tengo entendido, José, pero vos corregime, es lo que yo voy a decir, que también estos trabajos se basan en la aplicación de estadísticas internacionales. Espero que Guillermo me pueda decir mañana, no, nosotros hicimos un relevamiento de números paraguayos, porque tengo entendido que son transpolaciones. Sobre todo porque Guillermo en realidad lo que trabajó es mucho en España con respecto a estas cuestiones epidemiológicas, ¿verdad? Pero, o sea, te estoy adelantando un juicio, no estoy diciendo que sea como te estoy diciendo, ¿verdad? Ok, te lo va a decir seguramente mejor él, pero sí, yo también tengo entendido que los datos son de aquí de Paraguay, Enrique. Entiendo. No, yo me allano. Vos sabés que yo soy terco, pero no contra los hechos. Así que